Hola, esto es La Mágica Historia. Sigamos entonces con el camino mágico. Sigamos avanzando poco a poco en este camino. Y hoy día vamos a ver un poco el concepto de el rito. Antes de empezar, ¿cierto? Aclarar que este no es un canal educativo. Y no solamente eso, sino que como ya hemos avanzado en este tema del camino mágico, ya estamos viendo cosas que ya estamos cosas un poquito más complejas y que no son demostrables, ¿ok? Por lo tanto, estos videos ya son, ¿cierto?, para los que han seguido el canal un tiempo y, y con los, digamos, con las personas que nos podemos comunicar ya en un cierto lenguaje mágico. ¿Ok? Qué honrada usted. Ya. Entonces, pero a lo que voy es que todo lo que voy a decir ahora tiene su explicación lógica y racional. ¿Me entienden? Como todo. Los magos han creado respuesta para todo. ¿Me entienden? Con su ciencia ficción han creado respuesta para todo. ¿Ok? Entonces, obviamente, este video no está enfocado, no le sirve a las personas que sean demasiado racionales. ¿Ok? O tal vez sí, si tienen una mente amplia, tal vez sí. En fin, no me voy a seguir justificando, pero quería aclarar un poco esa cuestión. Que ya al hablar de estos temas un poco más, insisto, un poco más avanzados, no hay manera de asimilarlo de forma racional, sin cuestionarlo. En fin, hace rato que estoy diciendo cosas sin decir nada. Hoy empezamos súper bien. Eso era. Ahora que vamos a hablar de un tema, un concepto enredado, y empiezo enredado. Ya, no me sigo justificando más. 3 minutos perdidos. Vamos con el concepto de el rito. El rito lo hemos mencionado otras veces en otros videos, ¿cierto? Relacionados, por ejemplo, con la masonería, en donde decíamos de que las directrices de la masonería y lo que une a las distintas hermandades y a las distintas logias en realidad es un conocimiento suprahumano, ¿ok? Que en realidad eh, no es una agenda, ¿cierto?, preparada por una sola persona, ¿ok? Ni tampoco por un grupo de personas, ¿ok? Es una agenda atemporal, muy rara, muy extraña y que al mismo tiempo permite la cohesión de un grupo de personas variopintas. Los masones pueden ser de distinta religión, de distinta raza, de distinto país, de distinta línea política. Sin embargo, ahí está. El rito es lo que une, lo que mantiene cohesionado a la masonería y lo que dictamina qué va a hacer la masonería, cuáles van a ser las acciones a tomar o el punto de vista, digamos, entre comillas, que van a tener para afrontar ciertas situaciones, ciertas cuestiones. ¿Ok? Bueno, también hemos dicho en otras ocasiones que dentro de la religión, ¿cierto? Por lo menos la religión católica, podemos ver esta cuestión, el rito es también parte fundamental de la base de la religión. Tan importante que lo hemos mencionado otras veces, que cuando se abre una nueva denominación dentro de la Iglesia Católica, esta nueva denominación no siempre o nunca, casi nunca tiene que ver con un nuevo planteamiento teológico, ¿me entienden? O filosófico, ¿me entienden?
sino que es simplemente la respuesta a una persona que llega con un rito nuevo, ¿ok? Si la persona llega con un rito nuevo, entonces el Papa accede a abrir una nueva denominación dentro de la Iglesia Católica, ¿ok? Es distinto, ¿cierto? Obviamente la Iglesia Evangélica no es lo mismo, ¿cierto? Se abren nuevas denominaciones de la Iglesia Evangélica por distintas, ¿cuánto se llama? Confrontaciones teológicas, filosóficas, puntos de vista distintos, pum, 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 y se abre una nueva denominación. ¿Por qué? Porque la Iglesia Evangélica no tiene sacerdotes, ¿ok? La Iglesia Católica sí. Por lo tanto, ahí tenemos una pista de que para poder evaluar que un rito sea verídico, ¿cierto? Debe existir un sacerdocio que vea esa cuestión, ¿ok? Entonces, ahí hay algo importante. El rito no se hace así como así nomás, ¿me entienden? Tienen que haber sacerdotes, ¿ok? No lo pueden hacer rabinos ni pastores, ¿me entienden? No, sacerdotes, ¿ok? ¿Por qué? Vamos con calma. Entonces, pero ya nos queda claro, ¿cierto?, de que el rito es importante, es algo importante. Pero ¿por qué va a ser algo tan importante si, por ejemplo, si buscamos, ¿cierto?, una definición de rito, lo que se nos va a decir es que el rito es una ceremonia o un acto religioso, un acto litúrgico, ¿me entienden? O una tradición, ¿ok? Entonces, eso es lo que nos quieren dar a entender, pero eso no es un rito, ¿ok? Y lo que los magos hacen en este sentido para poder ocultar el verdadero sentido de un rito es equiparar, ¿cierto? Hacer una equivalencia entre el rito y el ritual, dando a entender que rito y ritual son lo mismo, pero no es así, no es así, y eso es muy importante. Es otro concepto, es otro factor dentro de este camino mágico que es importante saber, tener la certeza de que rito y ritual no son lo mismo, ¿ok? Y que el rito es anterior al ritual, ¿ok? El ritual es una consecuencia del rito y el ritual existe para mantener el rito y mantener un contacto entre el ser humano y el rito. Para eso está el ritual, ¿ok? Pero les dije que obviamente son conceptos que ya son un poco más complejos, y la verdad es que yo no he encontrado una forma de definir lo que es el rito, ¿me entienden? De explicarlo con palabras, no he podido. Como todos estos conceptos que hemos estado viendo últimamente. Obviamente va a pasar lo mismo una y otra vez. Entonces creo que la mejor forma de entender lo que realmente es el rito es a través de algunos ejemplos, ¿ok? Pero antes de eso, ¿cuál es la etimología del rito? ¿Cierto? Importante, siempre tenemos que ver ese asunto primero. Bueno, como en todos estos conceptos, no hay una etimología clara. Oh, ¿coincidencia? No lo creo. No hay una etimología clara, a pesar de que se nos entrega una etimología. Varias veces también he dicho que cuando busquen una etimología de un término, de un concepto, de una palabra, no se queden con la primera etimología o con la primera página de internet que le aparezcan. Traten de ver varias, ¿me entienden? Y sobre todo, ojalá recurrir a textos de etimología más viejos, más antiguos, ¿ok? Pero, ¿por qué? Porque nos dicen que el término viene del periodo clásico, ¿cierto? Del latín, y que sería algo relacionado con ceremonia también, ¿me entienden? Pero no es así. Y al igual que en el tema del término logos,
no tenemos una etimología buena de rito, ¿cierto? De ritus, pero sí tenemos el origen, ¿okay? Y viene del sánscrito, ¿okay? Esta vez no viene del indoeuropeo, viene del sánscrito, ¿okay? A pesar de que hay un término más básico en el indoeuropeo, pero es demasiado básico, ¿no? Se deforma un poco la idea. Pero en el sánscrito ya tenemos una palabra, ¿cierto? Rita parece que es la palabra, y con un significado ya bien definido. ¿Qué significado? ¿Quiere apostar? Estoy seguro de que ya se imaginarán cuál es el significado de rito, ¿cierto? Redoble de tambores, ¿cierto? Lo grito de nuevo, ¿cierto? No, es para qué. Colóquele pausa al video, ¿cierto? Y coloque abajo, antes de que yo hable, ¿cierto? Significa... significa orden, orden, no lo voy a gritar esta vez. Orden, orden. Claro, una y otra vez nos quieren ocultar, ¿cierto? De que todo este camino mágico nos lleva una y otra vez por distintos caminos, por distintos senderos hacia el orden. Ya lo hemos visto ya en otras ocasiones. Empezando por un pequeño resumen, empezando, ¿cierto?, con el tema del reino. Cuando explicábamos que el reino no era un sistema de gobierno, no era una monarquía, no era tampoco, a pesar de que el reino tiene que ver con un área geográfica, pero tampoco era un área geográfica así establecida como un país, ¿me entienden? El reino existe en un territorio, pero no es un país, ¿ok? Y llegábamos finalmente a este tema de que el reino finalmente es un orden, ¿ok? Lo mismo lo vimos también con el tema del amor, ¿cierto? Cuando desglosábamos un poco el concepto del amor. Lo mismo también cuando vimos el asunto del concepto del verbo divino o el logos divino, ¿cierto? Y esta vez el rito nos lleva a la misma idea, al mismo concepto. Orden, orden. Pero ¿qué tipo de orden? Aquí viene lo complicado, ¿ok? Entonces, ahora les voy a colocar una idea para tratar de empezar a entender esta cuestión. Para empezar a entender qué es un rito, ¿ok? Supongamos que hay un tipo, un oficinista, ¿ok? Trabaja y es bien cuadrado para sus cosas. El tipo hace todos los días lo mismo, de la misma forma, de la misma manera, porque los rituales, ¿cierto?, tienen que ver con repetir acciones, ¿ok? Los rituales tienen que ver con repetir acciones, ¿ok? Y al repetir esas acciones con el tiempo se van transformando en un acto litúrgico, una ceremonia, ¿cierto? O una celebración, un carnaval que se celebra en cierta fecha, ¿ok? Pero ese es el ritual, no es el rito, ¿ok? Entonces, tenemos a nuestro oficinista que todos los días hace las cosas más o menos, las mismas cosas todos los días, es bien cuadrado él para vivir su vida. Se cepilla los dientes, se toma su café, qué sé yo, toma la misma locomoción, llega a su oficina, trabaja hasta las 12, ¿ok? A las 12 sale a colación. Trabaja en un edificio bien grande, qué sé yo, baja del edificio, él lleva su propia colación y va a hacer colación a un patio, qué sé yo, un patio de comida, ¿ok? Que hay ahí en un complejo de edificios de departamentos, de oficinas, qué sé yo, donde trabaja él. Y ahí hace su colación, él pues se sienta, él toma el área a lo mejor está destinada para eso, tiene su mesita, qué sé yo, no sé. Imagínense usted ahí el panorama. Hay negocios, qué sé yo, para comprar comida, qué sé yo. Y él abre su bolsita, su loncherita, lo que haya llevado, ¿cierto? Y se come su colación y después vuelve a trabajar. Bueno, y así van pasando los días y él siempre hace lo mismo. Hasta que un día
frente a él, en otro asiento, ¿cierto? Ya más bonito, con un arbolito, qué sé yo, aparece una mujer, una señorita, una linda señorita, ¿ok? También a hacer colación como él, ¿ok? Él la ve, pero no hay nada, no hay contacto visual, nada. Él no, como les digo, es cuadrado y él no tiene interés en entablar relación con otras personas. ¿Okay? Y pasan los días, 1, 2, 3, 4 días, qué sé yo, dale con la otra. Perdón. Y no pasa nada, pues. Ni él se muestra interesado en ella, ni ella se muestra interesado en él, pero no sé, ocurre algo. Él se tropieza o se le cae la comida, ¿eh? Se le cae la comida y eso llama la atención de la mujer, y la mujer lo queda mirando y se sonríe y él se sonroja, qué sé yo, y ya hay una cierta un acto de intimidad entre ellos, ¿cierto? Y desde ahí en adelante las cosas no vuelven a ser igual. Entonces de ahí en adelante todos los días ellos se sientan y aunque no se comuniquen, aunque no hablen, ¿cierto? Se saludan a la distancia, qué sé yo, hay un cierto coqueteo ya, se esperan uno con el otro, qué sé yo. Se saludan, empiezan a hablar, en vez de pedirse el teléfono, a lo mejor quedan de juntarse al otro día, en fin. Y al otro día llega el tipo, no le pide el teléfono, nada a ella, y ella no llegó, ¿ok? Y el tipo se sorprende, o sea, pero sigue haciendo su colación, esperando, qué sé yo, no llegó, ok, y vuelve al trabajo. Y el otro día lo mismo, él vuelve a hacer su colación y la mujer tampoco aparece, pero él continúa realizando, ¿cierto?, su acto, ¿cierto?, de colación, ¿me entienden? Tal cual como todos los días, ¿okay? De la misma manera se sienta en la misma banca y realiza el mismo ritual, ¿okay? Pero no se vuelve a cambiar de banca, nada, ni tampoco llega a una hora después, antes o después, con la esperanza de volver a reencontrarse con su musa inspiradora, ¿ok? Entonces él tiene miedo de hacer una cosa distinta, ¿ah? Y piensa también, pues, ¿qué habré hecho distinto que hizo que la niña no apareciera más? A lo mejor fue algo que hice y para reparar el daño él vuelve a hacer todo tal cual, ¿ok? Bueno, da lo mismo si después se encuentra con ella o no, da lo mismo si su ritual sirve o no realmente, porque aquí el asunto es que el ritual que él establece, ¿cierto?, ya había sido definido, ¿cierto?, antes incluso que él llegara a trabajar a ese lugar, ¿ok? Ya estaba definido y decidido de que ese ritual se iba a desarrollar, ¿ok? ¿Quién predispuso esto? ¿Quién fue el que creó el asunto? El arquitecto del edificio. El arquitecto que dijo el edificio va a ser de esta forma, va a tener esto de aquí a acá son bodegas, de aquí son departamentos, aquí van a ser oficinas, y aquí abajo van a haber un parquecito, una pequeña galería comercial y un patio de comidas en donde se va a juntar la gente a hacer su colación y a conversar y a relacionarse, entablar conversación y socializar, ¿ok? Por lo tanto, el ritual de ese hombre ya estaba definido desde antes. El arquitecto había definido que eso iba a ocurrir ahí, ¿ok? Y para eso modificó el lugar, para darle un propósito a ese lugar, ¿ok? Por lo tanto, tenemos que el arquitecto diseñó esta cuestión y el lugar
El lugar es el rito que provoca el ritual. Pero el rito está ahí, implícito. ¿Ok? Ya. Entonces, el rito, al igual que el reino, ¿cierto? Porque el reino, ya sabemos que los magos, al entablar, y aquí empezamos a entender un poco mejor también qué es lo que nos quieren decir los magos cuando ellos hablan del nuevo orden mundial, ¿ok? Hacia dónde nos quieren llevar. Entonces, sabemos, ¿cierto?, de que los magos eliminaron las monarquías, ¿cierto? Eliminaron a los reyes, los mataron, ¿cierto? Los colgaron, los fusilaron, los mataron de hambre, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Persiguieron a sus descendientes, a sus familiares, están en eso, hasta el día de hoy están en eso, perseguir a la gente que tenga alguna relación con alguna monarquía. Y las que sobrevivieron están absolutamente controladas por los magos. O bien dejaron en algunas monarquías también falsas líneas monárquicas, ¿okay? Absolutamente controladas. Bueno, pero no pueden eliminar el reino. El reino no se puede eliminar. El reino está ahí. El reino estuvo ahí antes que existiera el rey. Y el reino sigue allí, aunque no esté el rey. Aunque no exista el reino sigue allí. Entonces los magos, porque todo esto tiene que ver con geografía sagrada, astrología sagrada, ¿cierto? Matemática sagrada, geometría sagrada, todo eso. ¿Okay? Y cuando tenemos lugares, objetos sagrados, ¿qué es lo que hacen los magos? Tratan de anular, ¿cierto?, a esos lugares. Tratan de tirarle tierra por encima, por decirlo de alguna manera. Y para eso no escatiman en gastos. ¿Ok? Entonces, primeramente, los sacerdotes se apoderan de estos lugares, de estos ritos, ¿okay? Y construyen sus lugares sagrados sobre estos ritos. Posteriormente, los magos, al ir eliminando la monarquía y al ir quitándole poder a la religión, en realidad poder al sacerdocio, se van apoderando también de estos ritos, ¿okay? Y los marcan. ¿Con qué los marcan? Con hitos. Colocan sus hitos de piedra para marcar estos ritos. Y van haciendo el efecto contrario, ¿ok? Entonces, si el lugar es un pantano, drenan el pantano. Si hay un monte, tratan de construir o eliminar el monte, o bien, si no lo pueden eliminar, construir encima, qué sé yo. Si es una cueva, qué sé yo, la taparán o la disimularán construyendo una edificación no sagrada, ¿cierto?, para invertir la polaridad del asunto. Y otras veces inundan los lugares, crean represas encima, ¿cierto? Crean centrales eléctricas, desvían ríos para poder destruir lugares sagrados. Y ejemplos hay un montón, ¿eh? Pero no escatiman gastos en ir tapando o intentando destruir estos lugares, ¿ok? Estos diseños, este orden. Entonces, quiero colocar otro ejemplo, porque como les digo, el rito existe desde antes que el ritual, pero no solamente eso. El rito existe desde antes del ser humano. El rito ya estaba, ¿okay? Y los animales salvajes ya ocupaban el rito. Y el animal salvaje también elabora una suerte de ritual en su vida, ¿okay? El animal salvaje, ¿okay? Pensemos en el depredador o en los herbívoros también, ¿cierto? Van haciendo sus ciclos de vida, ¿cierto?, en ciertos lugares, qué sé yo, y sobre todo, por ejemplo, los depredadores, qué sé yo, saben que en cierta fecha y en cierto lugar hay cacería, qué sé yo, ¿entienden? Obviamente
los listillos de siempre me van a decir, es ridículo lo que tú estás planteando, eso está bien estudiado, eso es parte de la etiología, ¿cierto? Pero por eso les digo, ¿ok? Esto no se puede explicar bien en palabras, no se puede demostrar tampoco, pero no todo el comportamiento animal se debe simplemente a funciones ¿cómo se llama? De dinámicas biológicas, ¿ok? Porque hay algo que está antes de eso. La dinámica del animal, en cierto aspecto, es una consecuencia también de lo que había antes, ¿ok? Entonces, como les digo, el cazador se va moviendo de aquí a allá, pero lo hace de forma ordenada. No es caótico. El animal, a pesar de que pareciera que no sabe lo que está haciendo, sabe muy bien lo que está haciendo, sabe hacia dónde va y sabe en qué momento tiene que ir. En qué momento tiene que ir a tal lugar porque, no sé, necesita sal. Cosas así ocurren en la naturaleza. No tiene sal. Y sabe que en tal periodo una piedra queda descubierta, ¿cierto? Y puede ir a lamer la sal. ¿Entienden? O el caso, por ejemplo, también de los elefantes que viven en grupos, ¿cierto? Liderados por una hembra. Y esa hembra, sabemos que los elefantes viven mucho, acumula muchas experiencias en su cabeza y sabe en qué momento, por ejemplo, hay una sequía o en qué momento está más verde en algún lugar, ¿cierto? O si falta alimento, o si hay una sequía, sabe dónde ir y en qué momento ir, ¿ok? Eso es algo que se repite en el ritualismo. El ritualismo tiene que cuadrar en el lugar y el momento adecuado, no solamente adecuado, sino que preciso. Y los animales elaboran esta suerte de ritualismo, ¿entienden? En su vida, ¿ok? Pero ese ritualismo está marcado por un rito que ya está, que ya existe, un plano biológico, ¿cierto? Que va marcando un poco los ciclos y comportamientos de los animales. Aunque no estuvieran los animales, ese plano, ese orden, ya existía, ya estaba. Entonces, por decirlo de una manera, llega un zorro a una pequeña cueva y se refugia, ¿cierto?, en un día de lluvia, en esa cueva. El zorro encuentra la cueva y decide refugiarse en esa cueva. Pero si lo planteamos en términos, ¿cierto?, esotéricos, habría que decir que la cueva estuvo esperando al zorro todo ese tiempo. De hecho, la cueva fue creada para que llegara el zorro. Hay que comenzar a entender, tener como una lógica al revés, ¿entienden? Con esta cuestión. Entonces, nuevamente, obvio, sí, se puede ridiculizar todo lo que estoy diciendo. Por eso, esto es para que les sirva, ¿entienden? Por eso, insisto, que ya estamos hablando de un nivel un poquito más alto de estos temas esotéricos, ¿ok? Porque es obvio, me van a decir, Esteban, estás hablando ridiculeces. La cueva se formó por temas geológicos, ¿ok? Ya, pues, las fuerzas geológicas, ¿qué son? Son solamente fuerzas inactivas, que no tienen vida. Bueno, insisto, aquí estamos para ver la perspectiva desde la perspectiva esotérica. Y desde esa perspectiva, ¿cierto?, las cosas inertes son inertes, pero también son, al mismo tiempo son, ¿qué son? Existencia. ¿No? Existencia. Es sumamente burdo y básico lo que estoy diciendo, porque todo lo que está existe, ¿entiendes? Entonces, sí, pues, pero una existencia desde el concepto de lo que ya hemos estado hablando desde antes, ¿ok? Entonces, en ese sentido, una piedra, ¿cierto?, no es algo vivo, ¿ok? A pesar de que en el mundo chamánico, a lo mejor, o en el mismo budismo también, a algunos objetos minerales, ¿cierto?, se les puede
considerar como objetos vivos, ¿okay? Los budistas, ¿cierto? Creo que consideran la reencarnación desde la sal hacia arriba, ¿okay? Tú te puedes reencarnar en sal, ¿okay? Y eso a lo mejor explica un poco el castigo, entre comillas, que se plantea en la Biblia, ¿cierto? Con este tema de la mujer de Lot que mira, ¿cierto? A pesar de que se lo habían prohibido, y Dios, entre comillas, ¿cierto? La castiga y la convierte en sal, es decir, la lleva al punto evolutivo más bajo de un espíritu. No sé, por sacar alguna cosa me estoy desviando totalmente, pero el tema es ese, ¿ah? Estos objetos, estas piedras, ¿cierto? No están vivas, ¿okay? Pero sí son existencias, y como existencias tienen la capacidad de crear una suerte de memoria, ¿ah? Y tener una interacción con otras existencias, ¿okay? Se sabe, ¿cierto?, que las piedras, los minerales, los metales pueden tener interacciones químicas, qué sé yo, pero los organismos vivos pueden tener interacciones con estos objetos inanimados. Desde el punto de vista esotérico, claro que sí, porque también son existencias, y todas las existencias, ¿cierto?, tenemos alguna interacción, ¿okay?, que provoca cambios en nosotros. Para eso está la vida. Entonces, estas existencias, sin estar vivas, pueden de alguna manera acumular información, y de alguna manera pueden tener también interacción con los seres vivos. Eso es una base de muchas corrientes espirituales, incluyendo del chamanismo, ¿cierto? El poder hablar no solamente con las cosas vivas. En fin, pero el asunto está ahí. No me quiero seguir alargando ni enredando, ¿cierto?, para no ser tan latoso, pero el asunto está ahí. El rito y ritual no son lo mismo. El rito está antes del ritual. Nosotros como seres humanos podemos construir ritos. Me construyo mi casa, ¿cierto? Y la diseño, ¿cierto? Y le coloco distintos cuartos en donde van a ocurrir ciertas cosas que yo ya por adelantado sé lo que va a ocurrir allí, ¿ok? Por lo tanto, si después hay alguien cocinando en la cocina, eso yo lo visualicé antes de que ocurriera, y diseñé la casa para que fuera así, para que en ese momento y en ese lugar hubiera alguien cocinando. Entonces tenemos, ¿cierto?, de que el rito, entonces, este orden, este diseño, si lo conocemos, ¿qué es lo que genera? Genera el poder sacerdotal. Por un lado, el rito genera el poder sacerdotal, ¿cierto? Siempre nos preguntamos de dónde viene cuando hablábamos de la civilización, ¿se acuerdan? Nos preguntábamos de dónde venía, ¿cierto?, este conocimiento civilizatorio, y que tenía, en primera orden, tenía que ver con los sacerdotes. ¿Y los sacerdotes de dónde sacan este conocimiento? Bueno, tiene mucho que ver el rito, el acceso al rito, para poder ser custodios de la unión del cielo con la tierra, de este conocimiento, ¿cierto?, de unión del cielo con la tierra. Y los masones, ¿cierto?, vemos que ocurre lo mismo. El centro de la masonería es el rito. De allí parte todo. De allí parte todo. Es la fuente de conocimiento. El rito es la fuente de conocimiento. ¿Ok? Y si vemos esta cuestión como lo que le estaba planteando recién de un orden, de un diseño, ¿cierto? Tiene que haber un diseñador de este orden. Alguien que preparó toda esta cuestión de antemano, ¿cierto? Y tiene un plano para hacer esta cuestión. Entonces, si pudiéramos tener acceso, imagínense, a ese plano, acá, ¿okay?, poder echarle un vistazo al plano de Dios, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Podríamos anticiparnos a algunas cosas, podríamos vaticinar ciertas cosas, ¿eh? Podríamos ser sacerdotes, ¿cierto?, o magos, y crear incluso una agenda, ¿cierto?, sabiendo un poco qué es lo que va a pasar a futuro, dónde va a pasar y cuándo va a pasar. ¿Ok? Entonces, para terminar el asunto, tenemos entonces que el rito
¿cierto? Existe desde antes, está ahí, esperando, seguramente en un lugar sagrado, y ese lugar ya es un rito, aunque no exista una persona allí, ya es en sí un rito, ¿ok? Luego llegan personas que de alguna manera se abren a esta idea, a este conocimiento, ubican estos ritos, estos lugares, ¿cierto? Y sobre estos ritos construyen, ¿cierto?, arquitectura sagrada. Sobre estos lugares sagrados se construye arquitectura sagrada, que es sagrada no porque sea de una religión en particular, es sagrada porque tiene una estructura particular que la vuelve sagrada, ¿ok? Que tiene que ver con qué, con el orden universal de las cosas, o si quiere verlo de otra manera, con el orden divino, ¿ok? Entonces se levanta un lugar sagrado o una casa de Dios, ¿ok? Y esa arquitectura, ese lugar en sí también es un rito, ¿ok? Ese templo, ese palacio sagrado, ¿cierto? Lo que sea, ¿cierto? Esa capilla, qué sé yo, lo que sea en sí ya es un rito, ¿ok? Ya es un rito en sí. El rito existe allí en sí, ¿ok? Lo que se hace luego después en ese lugar es el ritual, ¿me entienden? Es decir, repetir las mismas acciones que en ese lugar y en un momento determinado crean un efecto que el sacerdote o el mago o la persona común y corriente quieren que se repita nuevamente. ¿Qué es ese efecto? Bueno, hay muchas cosas, pero ¿para qué nos vamos a alargar si eso lo podemos hablar tranquilamente? Ya hemos hablado un poco también acerca de esas cosas. Y se puede dar, ¿cierto?, de que una persona se encuentre en el momento y en el lugar, ¿cierto? Y tiene que ser también una persona que esté en conexión y concordancia también con el lugar, ¿ok? El lugar está esperando también a ciertas personas, no a cualquier persona. Y se puede dar también de que este rito se active de forma, ¿cómo se dice?, espontánea, ¿cierto?, con una persona. Tocó la coincidencia, o a lo mejor el rito llamó a esa persona inconscientemente, pero se dio la coincidencia y la persona tuvo un encuentro espiritual o paranormal en cierto lugar, cierta persona. Hace un tiempo atrás, me estaba acordando, a mí me pasó algo peculiar, ¿cierto? Aquí en el Morrillo de Perales está el video por ahí, ¿cierto? Cuando yo fui en una fecha particular al lugar, ¿cierto? Y me atacó un zorzal. Me estaba recordando de eso. Claro, estaba yo en el lugar y el momento adecuado. Estaba en un rito, ¿cierto? Y jugando, ¿cierto? Comencé a hacer una suerte de ritual. Y eso provocó la acción. Claro, lo podemos ver como que, oye, eso le puede pasar a cualquiera. Ok, véalo como quiera. Pero así suceden estas situaciones, este camino mágico. Ahora bien, una vez que uno comienza a tomar conciencia de esta cuestión, de la existencia del rito, uno se empieza a encontrar con ritos en distintos lugares, ¿cierto? Y a veces de forma inconsciente elaboramos nuestros propios rituales, ¿ok? Entonces esto también se podría utilizar a nuestro favor si es que pudiéramos tener una comprensión un poco más fina del asunto. Pero me voy a extender de mala manera y no es tampoco la finalidad de esta cuestión, pues esto es para compartir y para empezar a entender el cómo funcionan las cosas en este orden, en este antiguo orden, en este antiguo, ¿cierto?, orden natural de las cosas, orden universal u orden divino, ¿ok? Que hoy en día está muy distorsionado.
buscan distorsionar todo este orden, porque las personas que nos gobiernan hoy en día se nutren del antiorden, de la antivida, de todas esas cosas. Estamos en un sistema maligno, en un sistema que no respeta el funcionamiento universal del mundo, y no respeta tampoco la conexión de las personas con ese orden natural o orden divino, ¿cierto? Pero creo yo de que no van a conseguir destruir de forma definitiva todo este sistema. Este sistema está ahí siempre, el reino está ahí, aunque no exista el rey, y el reino sigue llamando a su rey, ¿okay? Así como el rito sigue llamando a la persona que puede establecer el ritual. Y aunque se pierda ese conocimiento, eso está ahí, y de alguna manera, ¿cierto? Las piedras hablan a ciertas personas, y de alguna manera todo eso se vuelve a construir, porque es la consecuencia natural de las cosas. Y los que van por lo antinatural, por la antivida, qué sé yo, no van a poder distorsionar tanto el orden natural de las cosas como para llegar a destruirlo de manera definitiva. Bueno, yo sé que como siempre se me quedan muchas cosas, como siempre podemos seguir, pero no quería hacerlo bien compacto esta cuestión. Así que más adelante podemos seguir hablando de este asunto, y seguramente ya desde ahora en adelante vamos a recordar esta idea constantemente, ¿ok? Para poder entrar, ¿cierto?, en materia, digamos, de ya poder tener un lenguaje correcto acerca de las cuestiones que se nos presentan o se nos plantean abiertamente, pero que han distorsionado, ¿cierto? Todos estos conceptos han sido distorsionados. Y como les digo, no escatiman gastos en eso. Es una cuestión que tienen muy presente. Como por ejemplo cuando cambia una línea de poder, ¿cierto? Para ellos es muy importante destruir la arquitectura anterior, ¿ok? Y colocar una nueva arquitectura, ¿ok? No solamente eso, también busca borrar la cultura anterior y colocar una nueva cultura. ¿Por qué? Porque la cultura está en concordancia, ¿cierto?, con el orden el orden natural de las personas que viven en un área geográfica, ¿okay? Entonces, al eliminar la cultura, ¿cierto?, tú inmediatamente destruyes ese orden e impides, ¿cierto?, que ese orden se pueda administrar nuevamente de buena manera, y con eso gane libertad, ¿okay? Y la cultura nos lleva a las tradiciones. El antiguo orden está ligado a las tradiciones, y vemos que una y otra vez la religión y las tradiciones son perseguidas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la tradición permite mantener el ritual, que a su vez permite mantener el rito vivo, ¿okay?, por decirlo de alguna manera, ¿okay? Entonces saben que partiendo de arriba, ¿cierto?, partiendo de lo más básico, qué sé yo, las tradiciones, la religión, la cultura, el idioma, ¿cierto?, la escritura, todas esas cosas pueden ir destruyendo hacia abajo, o no destruyendo, porque no pueden destruirlo, pero sí irlo apaciguando, ¿cierto?, ahogando, asfixiando, ¿ok? Entonces por eso dentro de la agenda es muy importante todo este tema, así como el control de la sexualización humana también tiene que ver con todo este asunto, porque nuestra sexualidad tiene que ver con el orden natural de las cosas, tiene que ver con la sexualidad universal, con las fuerzas sexuales del universo, ¿okay? Por lo tanto, no escatiman gastos en este tipo de cosas, ¿okay? Y es lo primero que hacen. En Mongolia, ¿cierto?, el socialismo, luego de destruir el país, ¿qué es lo primero que hicieron? Cambiaron el alfabeto, ¿okay? Al tiro, de cabeza se tiran a esa cuestión, ¿okay?
la forma de hablar, los distintos idiomas. Yo he visto varios videos de lingüistas que hablan varios idiomas y coinciden ellos que dicen que cuando están un cierto tiempo hablando un cierto idioma, incluso su forma de pensar se va modificando. ¿Ok? Entonces todo eso va modificando y va creando una realidad distinta. ¿Ok? Van creando realidades, ¿cierto? Nuestras acciones, cuando están en concordancia con el orden, van creando realidades, y los magos van destruyendo esas realidades, las van distorsionando, haciendo lo que ellos creen es un nuevo orden o una nueva realidad, pero en realidad lo que tenemos es una ausencia de orden y cada vez, ¿cierto?, más irreal. ¿Ok? Ya, ahí los magos están se están pasando la voz, entonces que vamos a llegar hasta aquí nomás. Gracias. Esto fue La Mágica Historia. Que estén todos bien. Cuídense. Chao.